Bueno, buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar subtemas del tema central, fricción. Nuestro equipo está conformado por Irving Giovanni Juárez Díaz, José Eduardo García Villa y Fernando Roldán Vargas. Empezaremos con lo que es el subtema 6.8, chumaceras, fricción en ejes. Las chumaceras se utilizan para proporcionar soporte lateral a flechas y ejes de rotación. Los cojinetes de empuje se usan para proporcionarle soporte axial a las flechas y a los ejes. Si las chumaceras está totalmente lubricada, la resistencia por fricción depende de la velocidad de rotación del juego entre el eje y la chumacera y de la viscosidad del lubricante. Para este tema, pues no consideraremos que las chumaceras estén lubricadas. Considere dos ruedas, cada una con peso W, las cuales están montadas rígidamente sobre un eje soportado de manera simétrica por dos chumaceras, como lo vemos en la imagen. Si las ruedas giran, si las ruedas giran, se encuentran que para mantenerlas rotando a una velocidad constante es necesario aplicar a cada una un par M. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre incluyen el peso W de la rueda, el par M requerido para mantener el movimiento y una fuerza R que representa la reacción de la chumacera. Esta última fuerza es vertical igual y opuesta a W, pero no pasa por el centro O del eje. R está localizada a la derecha de O a una distancia tal que su momento respecto a O equilibre el momento m del par. Cuando las ruedas se ponen en movimiento, el eje se eleva y esto hace que la chumacera se desplace un poco. Después de deslizarse, queda en una posición específica. Esta posición es tal que el ángulo entre la reacción R y la normal a la superficie del cojinete es igual al ángulo de fricción cinética, el cual lo representamos como phi sub k. Por tanto, la distancia desde O hasta la línea de acción R es igual a R seno de phi sub k, donde R es el ángulo del eje. La magnitud del par del momento requiere para vencer la resistencia por fricción de una de las sumaceras. eh, la calculamos con la siguiente fórmula, la cual es magnitud igual a R por R seno de phi sub k. En esta solución de ciertos problemas pueden ser más conveniente hacer que la línea de acción de la reacción pase a través de O, como lo hace cuando el eje no está girando. Entonces se debe agregar la reacción R, un par menos M, de la misma magnitud que el par positivo, pero de sentido opuesto. Dicho par representa la resistencia por fricción de la chumacera, lo cual al mismo tiempo pues estaría anulando la fuerza positiva con la negativa. En cada caso de que se prefiera una solución gráfica, la línea de acción de la reacción se puede dibujar fácilmente si se observa que esta debe ser tangente a un círculo que tiene su centro en el origen y cuyo radio está dado por la siguiente fórmula, donde tenemos que R sub F va a ser igual a 1 de phi sub K igual a R mu K. Dicho círculo recibe el nombre de círculo de fricción del eje y la chumacera y es independiente a las condiciones de carga del eje. Ahora hablaremos del subtema 8.8, que es de jinetes de empuje, fricción en discos. Nosotros para proporcionarle soporte axial a las flechas y a los ejes que giran, se utilizan o utilizamos dos tipos de jinetes de empuje, el cual el primero es el cojinete de tope o frontales y el segundo cojinete de collar o radiales. En este caso, los cojinetes de collar se desarrollan o desarrollan fuerzas de fricción
que estas están entre dos áreas que forman un anillo cuando estas están en contacto. En el caso de los cojinetes de tope fricción, ocurre sobre las áreas circulares completas o sobre áreas que forman un anillo. Y esto sucede cuando el extremo de la flecha es el hueco. Ahora, la fricción entre las áreas circulares, denominada fricción de discos, también ocurren en otros mecanismos, como los embragues de disco. Eh, para obtener una fórmula que en este caso sea válida, eh, más general de fricción de discos, nosotros vamos a considerar una flecha hueca, que en este caso esta flecha va a estar girando en un par M que mantiene la flecha girando a una ya pues una velocidad constante, mientras que en la fuerza P la mantiene en contacto con el jinete fijo, como se muestra en la figura que está en la derecha, como en la fuerza P la mantiene en contacto y en el par M la flecha está girando en una velocidad pues constante. Ahora, cuando el contacto entre la flecha y el cojinete ocurre sobre el área en forma de anillo que tiene un radio inferior de R y un radio exterior de R sub 2, suponiendo que la presión entre estas superficies que están en contacto es uniforme, se muestra que la magnitud de las fuerzas es normal. Y para esto nosotros vamos a tomar el elemento de área que está dada por n igual a p a sobre a, donde a es igual a pi por r sub 2 al cuadrado menos r sub 1 al cuadrado. Y esta magnitud de las fuerzas de fricción F que actúan sobre a y F. Ahora, si nosotros representamos con r la distancia desde el eje de la flecha hasta el ejemplo del área, pues se va a expresar la magnitud del momento F. Con respecto al eje de la flecha, se da la siguiente forma, que va a ser igual a R, F igual a R sub K P A sobre pi por R sub 2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. El equilibrio de de la flecha requiere que el momento del par aplicado a esta sea igual a la magnitud de la suma de los momentos de la fuerza de fricción, que lo representamos con delta F, reemplazando delta A por el elemento infinitesimal de A igual a R de, de teta de R que se utiliza con las coordenadas polares e integrando sobre el área de contacto se obtiene la siguiente expresión para la magnitud del par M, que es parte del momento que se requiere para vencer la resistencia de la fricción del cojinete, donde obtendríamos que el momento va a ser igual a mu sub k por p sobre pi por r sub 2 al cuadrado menos r sub 1 al cuadrado por la integral desde 0 hasta 2pi por la integral desde R1 hasta R2 eh, por R al cuadrado por el diferencial de R por el diferencial de teta. Ya modificando un poquito esta ecuación, obtendríamos al final, quitando los diferenciales y las integrales, obtendríamos que el momento va a ser igual a 2 sobre 3 por mu sub k por p por r sub 2 al cubo menos r sub 1 al cubo sobre r sub 2 al cuadrado menos r sub 1 al cuadrado. Cuando el contacto ocurre sobre un círculo completo de radio R, la fórmula se reduce mucho y obtendremos al final que M va a ser igual a 2 tercios de mu sub K por
P por la reacción. Entonces el valor de M es el mismo que el que se hubiera obtenido si el contacto entre la flecha y el cojinete hubiera ocurrido en un solo punto localizado a una distancia de 2R sobre D3. Desde el eje de la flecha, el momento torsional máximo que se puede ser transmitido por un embrague de disco sin causar deslizamientos está dado por una fórmula similar a la ecuación anterior, donde mu sub k se reemplaza por el coeficiente de fricción estática. Ahora hablaremos del subtema 8.9, que es la fricción en ruedas. Eh, Como nosotros sabemos, la rueda es uno de nuestros inventos más importantes de nuestra civilización. Esta se usa para pues que sea posible mover cargas pesadas o con un esfuerzo pues menos o un poco menos relativo. Debido a que el punto de la rueda que está en contacto con el suelo, con el suelo en cualquier instante no tiene un movimiento relativo con respecto al suelo. La rueda elimina las grandes fuerzas de fricción que se presentarían si la carga estuviera en contacto directo con el suelo. Ahora, sin embargo, existen ciertas resistencias al movimiento de la rueda. Dichas resistencias tienen dos causas distintas. La primera causa es el efecto combinado de la fricción en el eje y la fricción en el arco. La segunda es que el hecho de que la rueda y el suelo se deforman ocasionan que el contacto entre la rueda y el suelo ocurra en una cierta área y en lugar de ocurrir pues en un cierto punto o en un solo punto. Para comprender mejor lo que es la primera causa de la resistencia del movimiento, en este caso de la rueda, vamos a considerar el vagón de un ferrocarril, eh, que este va a estar soportado por sus ocho ruedas que están montadas en ejes y cojinetes. Ahora, que si nosotros suponemos que el vagón está moviéndose hacia la derecha a una velocidad constante a lo largo de una vía horizontal recta, como podemos ver, las ruedas actúan sobre un cuerpo libre que incluye una carga soportada en la rueda y en la reacción normal N de la vía. Como W está dibujada a través del centro del eje, la resistencia por fricción del cojinete debe representarse con un par M que tiene un sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Para nosotros mantener el cuerpo en equilibrio, debemos agregar dos fuerzas iguales y opuestas en las fuerzas F y P, las cuales forman un par con un sentido a favor de las manecillas del reloj, que tienen un momento menos m. Ahora, si una rueda que gira libremente sobre una superficie horizontal debería continuar rodando infinitamente, pero si por la experiencia indica que que la rueda irá disminuyendo su velocidad hasta detenerse. Lo anterior o lo que acabo de decir anteriormente se debe al segundo punto, que dice que la resistencia mencionada al principio, el cual se conoce como la resistencia de la rodadura. Para equilibrar el momento de W con respecto a B y para mantener que la rueda siga rodando a una velocidad constante, es necesario que nosotros apliquemos una fuerza horizontal P en el centro de la rueda. Y para eso nosotros vamos a escribir que la sumatoria de M sub P es igual a cero. Y vamos a tener que PR es igual a W. En este caso, PR va a ser el radio que va a tener la rueda y W la distancia horizontal entre los elementos O y B. Y ahora la distancia B recibe como el nombre del coeficiente de resistencia de la rodadura. Pero es importante señalar que B no es coeficiente. Entonces, esto es adicional, puesto que representa una longitud. Ahora esto
se expresa B en pulgadas o en milímetros. Bueno, ya como una pequeña conclusión, pues todo lo visto anteriormente, sabemos que la rueda que está en contacto con el suelo en cualquier instante no tiene un momento relativo con respecto del suelo. La rueda elimina las grandes fuerzas de fricción que presentarían si la carga estuviera en contacto directo con el suelo. Como ya lo vimos, pues siempre vamos a tener que los cojinetes pues le dan una acción de movimiento a lo que van a hacer las ruedas y vamos a estar aplicando las mismas fórmulas que ya habíamos venido viendo desde el primer tema, donde vamos a ver lo que es eh, eh, la fuerza, bueno, modificar lo que es el momento par. También vamos a ver lo que son las fuerzas, la sumatoria de fuerzas en X y en Y lo que es las sumatorias de fuerzas del momento. En esta ocasión, pues puede ser con respecto a un punto o no. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Espero hoy les haya servido de algo. Y pues esa es la referencia de donde obtuvimos nuestra información.